Análisis de resultados, plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022. Bueno, para la mayoría de ustedes esto ya lo saben, pero me pareció interesante dejarlo como primera lámina porque me tocó en un foro que vi por ahí que una dirigente feminista decía que por primera vez vamos a tener una constitución escrita por mujeres porque la de Pinochet no fue escrita por mujeres. No, yo después le dije a esta chica que yo la conozco, oye, por suerte que la comadre de derecha que estaba contigo en el foro no tenía idea, porque si no te bombardea, porque resulta que en la Omisión Ortúzar hubo dos mujeres, históricamente. La Ulne y la dueña de la Universidad Gabriela Mistral, la Romo, que entró después del 75 a la Comisión Ortúzar, cuando en reemplazo renunció. Hubo dos mujeres y 6 hombres, 8 en total. 8 personas en 5 años redactaron la Constitución de 1980. La entregaron a la Junta Militar de Gobierno del 78 y del 78 al 80 la Junta de Gobierno le hizo algunas sugerencias a la Comisión Ortúzar para que cambiaran algunas cosas que no les gustó a los milicos. ¿Ok? Entonces, para que hagamos el contexto, esta es una comisión que fue integrada por 8 abogados, todos de derecha, 6 hombres y 2 mujeres, y que se demoraron 5 años en hacer la Constitución de Pinochet. Esa Constitución, entre 1989 y el 2004, 2003 en realidad, sufrió 24 modificaciones. El 2005, Ricardo Lagos, con un acuerdo que hace con Longueira, los más antiguos recordarán ese acuerdo que se hace con el senador Longueira, genera la nueva Constitución refundida, coordinada, sistematizada, que contó con 58 modificaciones. Entre ellas eliminó los senadores designados, reformó el Consejo de Seguridad Nacional, le devolvió al presidente la facultad de destituir a los comandantes en jefe del ejército, entre otras normas. Y por eso Lagos firmó esta constitución y declaró que con esta reforma constitucional se le ponía término a la transición. Bueno, pero no quedaron ciudadanos satisfechos con ese planteamiento, y empezó el 2005 en el mundo académico del derecho y en organizaciones sociales a plantearse por qué no tener una nueva constitución. Era el germen de esta duda de, oye, en realidad vamos a seguir parchando la constitución de los 80, ¿por qué no hacemos una nueva? El 2006, a mí me encanta recordar este hecho, la Revolución Pingüina. Un enorme grupo. ¿Quién lleva la batuta? Los pingüinos, exigiendo una educación digna y de calidad para Chile. La presidenta Bachelet estaba en el gobierno y se comprometió con los pingüinos a modificaciones a la ley de educación, la ley orgánica constitucional de enseñanza. Pero, lamentablemente, la presidenta Bachelet no le cumplió a los secundarios, porque en el Congreso no teníamos, por los altos quórum de la LOCE, no teníamos los votos suficientes y hubo que negociar con la derecha para generar la Ley General de Educación. Y permaneció el lucro en la educación, que era la crítica más fuerte del movimiento secundario del 2006. Y luego saltamos al 2011. Los secundarios del 2006 ya eran universitarios y salen a las calles a protestar por educación de calidad pública y gratuita para todos, bajo el gobierno de Piñera. Y se genera todo un estallido social que dura todo un año, prácticamente movilizaciones estudiantiles, y donde al final no se llega a grandes acuerdos. Pero el 2011 tiene la gracia que ahí salen los líderes estudiantiles, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que ahora después fueron diputados y que ahora son ministros de Estado y presidente de la República, de la movilización social en las calles. ...2013... en las protestas estudiantiles por primera vez se habla de cambiar la Constitución, porque los cabros del 2006, el 2011 ya se habían dado cuenta de que con esta Constitución y los amarres de la Constitución del 80 no se podía tener la educación que ellos estaban aspirando,
y empiezan a aparecer los primeros carteles hablando de un cambio constitucional. Y empiezan a aparecer los gérmenes de los primeros movimientos por el cambio de la Constitución. Marca C, el 2013. Se promueve por un grupo de ciudadanos transversal de diversos partidos, entre ellos militantes socialistas, por cierto, que llaman a poner en el voto presidencial la marca AC para manifestar el deseo de cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. 586.000 chilenos marcaron AC su voto, según los registros oficiales que se tienen. Puede que hayan sido más y no se contabilizaron, pero oficialmente se reconoció a 586.000 chilenos que marcaron AC su voto, un 10% de las personas que votaron para esa elección presidencial. La compañera Bachelet, cuando asume como presidenta, recoge el guante y inicia un proceso constituyente, con cabildos comunales, cabildos provinciales, un diálogo y finalmente una propuesta de reforma constitucional que envía al Congreso para modificar el capítulo 15 que permitiera hacer un plebiscito que le consultara a los ciudadanos si querían o no querían asamblea constituyente. Bueno, ese proyecto de ley que envió la presidenta Bachelet encontró un tropiezo en el Congreso y se los quiero recordar para hacerle memoria a los compañeros, porque los diputados de la democracia cristiana, Chaín y León, en la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, votaron en contra. Se sumaron a la mayoría de la derecha porque no estaban de acuerdo con el proyecto de la Bachelet, porque había que hacerle muchas mejoras, según dijo Chaín a la prensa de la época. Lo pueden buscar, googlear, y se van a encontrar con que el amigo Chaín y el León, demócrata cristiano, votaron en contra del proyecto de la presidenta, y el proyecto de la presidenta no pasó a pleno durante el mandato de la presidenta. Llegamos al gobierno de Piñera, el 2018, y el gobierno de Piñera y la derecha deciden que van a enterrar y no van a revivir el proyecto de la presidenta Bachelet. Hace unos días atrás, y traigo esto de recuerdo, compañero, porque hace unos días atrás apareció por la prensa Chaguán, el senador Chaguán de Renovación Nacional, diciendo que a él le gusta el proyecto de la Bachelet ahora. Pero el mismo Chaguán y Renovación Nacional, el 2018, le tiraron la cadena a ese proyecto que había trabajado el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, cuando escuchamos y nos enfrentamos a políticos de derecha diciendo una serie de cosas, es bueno que los militantes socialistas tengan clarita la memoria de dónde viene este viaje, cómo han ocurrido los hechos y cómo hemos llegado a este punto. Porque los mismos que hoy día dicen, ¡ay, sí, el proyecto de la Bachelet podría ser buen proyecto para empezar el trabajo de la nueva Constitución, son exactamente los mismos que le dijeron que no el 2018. Le dijeron que no el 2018. Y ahora quieren lavarse la carita y usar al proyecto de la Bachelet como justificación o principio de conversación para esta nueva etapa. Llega el estallido social, producto, otra vez, de la Violeta Parra decía que vivan los estudiantes. Otra vez son los estudiantes que entre el 7 y el 17 de octubre desarrollan movilizaciones en contra del alza del precio del metro. El día 17 son reprimidos fuertemente por la policía, lo cual genera molestia en la ciudadanía en Santiago, y el 18 de octubre salen a protestar masivamente, ocurren los incidentes sospechosos de los incendios de estaciones de metro, y Piñera ordena sacar a los milicos a la calle. Y el 19 de octubre, en respuesta a los milicos en la calle en Santiago, sale todo Chile a la calle. El 19 de octubre estaba afuera en la plaza del hospital, protestando igual que otra gente. El 21 me detienen en la plaza de armas, me llevan preso a comisaría, a la segunda comisaría. Yo dije, ¿y por qué me detuvieron si yo estaba en la plaza, no estaba haciendo nada? Me soltaron una noche, sin cargo, sin nada, no me pasaron a control de detención. Pero tuve que alegar con el fiscal y con el defensor cuando fueron a ver a los detenidos que muéstrenme las imágenes, pues hay cámaras de vigilancia donde yo estaba obstruyendo, porque la causal de mi detención era estar obstruyendo libre tránsito de los vehículos. Yo estaba arriba de la plaza, ¿cómo iba a ser el libre tránsito de los vehículos? Muéstrame la imagen de la cara donde yo estoy en la calle bloqueando el tránsito. Me soltaron. El estallido social fue tan grande que el 25 de octubre tenemos la marcha más grande de Chile,
1.200.000 personas en Santiago, 2 millones, un poco más de 2 millones en todo Chile. Acá en Temuco marchamos, en Osorno, en Valdivia, en todas las capitales regionales, salió el pueblo a las calles. Las protestas van a continuar hasta el 6-7 de enero, que es la última que se hace. Después nos pilló el tema de la pandemia, se desinfló el tema y se dejó la protesta social en las calles propiamente tal. Pero para tratar de pacificar el tema, el 15 de noviembre de 2019, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, donde la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria firmaron este acuerdo para hacer una reforma constitucional que permitiera llamar al plebiscito. La mayoría, y expreso la mayoría porque hubo partidos que se negaron a firmar ese acuerdo. De hecho, el presidente Boric, cuando era diputado, firmó el Acuerdo por la Paz y fue muy criticado por la izquierda, por un sector de la izquierda, por haber firmado el Acuerdo por la Paz. Los comunistas no lo firmaron, de hecho, por ejemplo. Y llegamos al 25 de octubre del 2020, donde se desarrolló el plebiscito de la prueba. De entrada, esto es importante, que lo tengamos visualmente en la mente. En el plebiscito, de entrada, participaron 6.184.594 personas, un 41,51% de las personas con derecho a voto. De acuerdo a la ley electoral, el voto es voluntario y el que quiere va a votar. De un universo de 14.900.089 electores. De esos 6 millones que participaron, 5.892.832 votaron apruebo y 1.635.164 votaron rechazo. Importante es el siguiente otro escenario. En la segunda cédula, cuando se votó por comisión mixta o convención constitucional, si ustedes se fijan, la cantidad de votos bajó a 5.653.542. ¿Y por qué es importante ver esa diferencia de votación? Porque en el apruebo de entrada hubo un sector de la derecha más liberal que llamó a votar por el apruebo, pero que querían convención mixta. Y entonces la diferencia de 200.000 votos que podemos ver entre las dos cifras se puede interpretar como que es el efecto del voto de la derecha liberal. 200.000 personas. Es importante que esa imagen la tengan clara, porque algunos han pretendido ver en la pérdida de votos en el apruebo el efecto de la derecha liberal que votó por el rechazo en el plebiscito de salida. Pero la cantidad de derecha que votó en el plebiscito de entrada a favor del apruebo no fueron más de 200.000 personas. Después de que ganó el apruebo, vino la votación de la convención y tenemos que, para la convención, votaron 5.705.614 electores que emitieron su sufragio válidamente emitido. De ese universo, 2.596.543 votaron por candidatos independientes en diversas listas, logrando elegir 48 constituyentes independientes, que fue una clara señal de la crítica que en un segmento de la población que quiere cambio tenía incluso contra los propios partidos políticos. De hecho, de los partidos políticos de la exconcertación, el único partido que salió más o menos mejor librado fue el Partido Socialista. Y como ustedes pueden ver en los números, el Partido Socialista logró elegir 15 constituyentes, a diferencia del PPD, que logró elegir 3, 2 de los cuales eran independientes en cupo del PPD, solo uno era militante, y la Democracia Cristiana eligió 2 democristianos. Uno solo era militante y el otro era un independiente en cupo militante. No lo sumo al total de independientes porque eran independientes dentro de listas de partidos políticos, pero eran constituyentes independientes. Entonces tenemos este fenómeno. Esto va a generar una convención crítica hacia los partidos políticos y todos ustedes lo vieron en la prensa. A los constituyentes socialistas muchas veces este grupo de independientes de movimiento social, los independientes probablemente tal,
acusaban a los convencionales socialistas de traidores porque votaron de cual o cual manera dentro de la convención y se generó mucho ruido dentro de esta lógica de la desconfianza que este enorme grupo de constituyentes independientes tenía respecto a los militantes de partidos políticos, ¿ya? Algo que fue muy bien aprovechado por la derecha, que desde el momento uno de que perdieron la elección, de entrada y de elección de constituyentes, comenzaron a trabajar en una campaña publicitaria de desprestigio hacia la convención y hacia lo que se estaba escribiendo en esta nueva constitución. Luego ustedes deben hacer memoria de la reiteración de la derecha en difundir mentiras, prejuicios y también los errores propios de constituyentes que generaron una mala imagen dentro de la ciudadanía respecto de lo que estaba pasando. No respecto del texto mismo, sino que de la chimuchina, el comentario, el rumor de, oye, no, que este hizo tal cosa. El famoso caso del pelado Baden, que en realidad el pelado Baden nunca más no redactó una letra de la Constitución. Si se retiró finalmente, no hizo nada. Pero el hecho del pelado Baden hubiera mentido sobre su enfermedad, hubiera conseguido plata y de forma irregular, les sirvió a la derecha para tratar de manchar o mancillar la imagen de todos los constituyentes ahí reunidos. De hecho, se dijo que la Constitución estaba siendo redactada por personas que no tenían las competencias. Para que ustedes sepan, y un dato, no lo tengo ahí, pero me lo sé de memoria, había 59 abogados. 59. 4 egresados de Derecho. Varios de esos abogados eran doctores en Derecho Constitucional. 2 de los más destacados, Atria, ex compañero socialista nuestro, y Baza, doctores en Derecho Constitucional. Y la derecha osaba decir que la Constitución estaba siendo redactada por una pila de ignorantes que no tenían ni idea sobre temas constitucionales. Además, tú tenías una enorme cantidad de otras profesiones. Profesores, ingenieros, médicos, veterinarios, los ambientalistas tenían ingenieros en medio ambiente como constituyentes. Las personas que no tenían profesión universitaria no eran más de 10. Entre ellos, la Mache Francisca, por ejemplo, pero que era una autoridad ancestral del pueblo indígena. No eran más de 10, pero sin embargo se tejió todo un mito de que esta constitución iba a ser mala porque estaba siendo redactada por ignorantes que no tenían idea. Y nosotros fracasamos en la capacidad de dar a conocer estos hechos, de decir, oye, ¿cuál ignorante? De hecho, el actual Congreso Nacional tiene 55 abogados nomás. O sea, la convención tenía más abogados que el actual Congreso, dictando leyes, haciendo las leyes de la República. De todos los diputados que hay, solo 55 son abogados. La convención tenía 59 y doctores en Derecho Constitucional. Como podemos ver en la siguiente lámina, en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021 está la primera señal de alarma que la derecha se está recuperando paulatinamente después de 2 derrotas consecutivas que sufrió en el plebiscito de entrada y en las elecciones de constituyente. Y de esa manera vemos que los candidatos de la derecha sumados, Kast, Sichel y Parisi, llegaron a 3.758.948 electores, lo que equivale a un 52,83%, mientras que los candidatos de esta amalgama curiosa llamada el progresismo, integrado por Proboste, Meo, Boric y Artés, sumados lograban llegar a 3.267.660, o sea, un 45,92%. Logrando pasar a la segunda vuelta, Kast, como todos sabemos, con 1.961.381 votos, equivalente al 27,91% de las personas que participaron en esta elección, y Boric con 1.814.777 votos, equivalente al 25%, con 83%. Pasan a primera vuelta y el riesgo que el neonazi pinochetista de Kast se convirtiera en presidente de la República llevó a una movilización y una unidad forzada de todos estos sectores progresistas para intentar evitar que el nazi llegara a la moneda y de entusiasmar, aparte de esos electores que no habían participado en primera vuelta, para hacer la diferencia. Y es así como en segunda vuelta vota 1 millón más que en primera. Votaron 8.270.978 personas. Y Boric gana la presidencia.
como todos ustedes saben, con un 55,87%, recibiendo 4.620.671 votos, como podemos ver en la lámina. Ahora, de la vereda al frente, las votaciones parlamentarias, la situación fue bastante compleja, ya que de 155 diputados que se eligieron, la derecha y la centro derecha lograron elegir en diversas listas 75 diputados, un 48,38%. Y la izquierda y la centro izquierda en las diversas listas que presentaron eligieron 79 diputados, un 50,96% de la Cámara, y hay un diputado independiente que estaba fuera de pacto, que algunos podrán decir que esos independientes generalmente tienden a cargarse hacia la derecha, pero no prejuzguemos cómo se va a comportar ese independiente que estaba fuera de pacto. Esto implica un virtual empate en la Cámara de Diputados. Y dados los altos quórum que exigen algunas de las leyes chilenas para su derogación, reforma o dictación en algunas materias, esto obliga a negociar con la derecha o que parlamentarios de la derecha den su sí para poder cumplir las promesas del programa de Boric. Lo mismo pasó en el Senado, donde de 50 senadores, 25 son de derecha, un 50%. El progresismo, en una serie de partidos y listas amalgamadas, obtuvo 23 senadores, un 43%. Y hay 2 senadores independientes fuera de pacto. Ahora, dentro de lo que llamamos progresismo, una voz de alerta justamente tiene el comportamiento siempre ambiguo de la democracia cristiana. En el Senado hay 5 senadores de la ADC y senadores como Walker o la senadora Rincón suelen votar con la derecha, por lo cual el número de senadores del progresismo hay que restar 2 al menos que se cuadran generalmente con la derecha, y lo mismo suele pasar con los diputados demócratas cristianos. Bueno, este entuerto obligaba justamente al presidente Boric a hacer un llamado o vincular el éxito de su gobierno o el cumplimiento de las promesas de su gobierno a la aprobación de la nueva constitución, que al entrar en vigor modificaría los quórum para modificación de leyes y generaría la obligación de aprobar determinadas leyes en el sentido del programa del presidente Boric en beneficio de las mayorías sociales. Desbloquear esta trampa que había quedado instalada en el Congreso dependía de la aprobación de la Constitución. Bueno, como ya anticipamos en la lámina anterior, esta situación de virtual empate que quedó en el Congreso Nacional, producto de esta inexplicable votación del chileno, que por un lado manifestaba querer cambios y transformaciones y apoyar en las urnas mayoritariamente para que Boric gobernara, pero que paralelamente le entregaba el 50% del Congreso a la derecha, a la misma derecha que durante 30 años se negó a aprobar cualquier ley que beneficiara a la mayoría, que se coludió con las grandes empresas, que sacaron la ley de pesca perjudicando a los pescadores artesanales, que estaba detrás de la colusión de las farmacias, del pollo, que se negaba a mejorar la salud, a una ley de educación pública gratuita y de calidad que beneficiara a los chilenos, entre tantas otras medidas que todos ustedes saben, para qué vamos a ahondar en eso. Boric y su equipo de gobierno estimaron que vincular la aprobación de la nueva constitución con el cumplimiento del programa del gobierno era el mejor plan o la mejor estrategia. En atención a que cuando recién asume el gobierno, la popularidad de Boric era del 50%. Sin embargo, como podemos ver en la encuesta, todo comienza a desmoronarse a fines de marzo, prácticamente, cuando la popularidad de Boric baja a un 46,5% y luego para el 3 de abril cae a un 34%. ¿Qué pasó? ¿Por qué recién asumido tenía un 50% de popularidad y luego desciende tan rápidamente
a 46,5% y a 34%. Bueno, lo que pasó fueron las medidas económicas que el gobierno de Boric tuvo que tomar, dado la crisis económica que está viviendo el país, producto del sobreendeudamiento con el cual el gobierno de Piñera entregó el gobierno, y la inflación en ascenso, que rápidamente estaba escalando a 2 dígitos. El equipo económico entonces toma medidas para controlar la inflación y además el gobierno se niega al retiro del 10% de la AFP, generando un malestar en la población y un fuerte descenso en la popularidad de Boric. Curiosamente, la OCDE felicita a Chile por sus medidas económicas que frenaron el alza de la inflación y la colocó de ejemplo como país por su responsabilidad fiscal, con una inflación controlada inferior a la de España, Portugal o Italia. Sin embargo, el pueblo chileno critica al gobierno de Boric justamente por tomar esas medidas económicas que impiden el escalamiento de la inflación en Chile. Imagínense que mientras en Chile la inflación está entre un 2 y un 13% en estos momentos controlada, en Argentina está por sobre el 70%. En España la inflación es del 20%, pero los chilenos reprueban el trabajo realizado por el ministro de Hacienda Marcel para controlar la inflación y castigan al gobierno bajando su popularidad en la encuesta. Algunos piensan que esto va a influir negativamente en el resultado final del proceso constituyente. Hemos de analizar en su momento si esto fue así o no. Otro elemento que también quiero agregar, que no lo coloqué en la lámina, pero me parece importante que también nosotros como militantes socialistas lo tengamos presente. Piñera, cada vez que asumió como presidente de Chile, despidió a un enorme contingente de funcionarios públicos por su vinculación a partidos políticos cercanos a Bachelet. Fundamentalmente, en el último periodo de Piñera, despidió a funcionarios comunistas y socialistas, fundamentalmente despidos masivos, lo cual implicó un sobreendeudamiento del Estado chileno pagando indemnizaciones a estos trabajadores despedidos por incumplir el contrato de trabajo. O sea, los despidió, no respetó los contratos, los despidió antes de que concluyeran sus contratos y el Estado de Chile tuvo que pagar sendas indemnizaciones a estos funcionarios por el despido justificado. Bueno, cuando el presidente Boric asume como presidente de la República, no despidió a nadie. Los directores de los servicios de alta dirección pública son mayoritariamente de derecha, nombrados por Piñera. El director del Serviu terminó su periodo hace poco y se llamó a concurso. Pero si ustedes ven cualquier servicio público de alta dirección pública, los directores de los servicios son mayoritariamente de derecha. En bienes nacionales, por ejemplo, donde asumió un Ceremi comunista, el Ceremi llegó con 4 funcionarios, con 4 personas de su confianza trabajando en el servicio, pero todo el staff, los 12 abogados que trabajan en ese servicio hasta el día de hoy, son todos de derecha. Boric hizo una apuesta política de respetar los contratos de los trabajadores y esperar que esos contratos concluyan para contratar nuevas personas. Eso para algunos tendrá un efecto negativo también en cuanto al compromiso que estos funcionarios públicos piñeristas han tenido con el cumplimiento de la agenda del gobierno de Boric. Y que también podremos discutir en su momento, compañeros, si es o no un factor que ha influido en la eficiencia del gobierno tener a funcionarios y directores de servicio que atornillan al revés porque son de derecha con un presidente de izquierda. Plebiscito de salida. Llegamos al 4 de septiembre del 2022 con votos obligatorios. Nos cambió el escenario. El voto es obligatorio.
votaron 13.024.792 personas, el 87,41% de los cuales 12.746.700 fueron válidamente emitidos, porque también hubo mucha gente que votó nulo. ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Y aquí yo hago la comparación. Los votos válidos del 2022, del plebiscito de salida, son 4.860.266 por el apruebo y 7.806.434 por el rechazo. La diferencia la tenemos al lado, votos válidamente emitidos del 2020, 5 millones y 1 millón. En la práctica, tenemos que votaron obligados 13.024.000, mientras los voluntarios votaron 7.555.633. La diferencia entre el ciudadano consciente, que se ha preocupado de la política y que participa de la política hace años, con la irrupción de una masa de ciudadanos que no les interesa la política y que no participaban de la política y que se vieron obligados a votar. Estas personas que decían, yo no voto porque me da lo mismo quien gane, si total, igual mañana voy a tener que salir a trabajar. Pero ahora no le dio igual votar porque si no le iban a poner una multa de 154.000 pesos, creo que era con la UTM, al valor de la UTM. Entonces fueron a votar. Esa es la imagen para que ustedes lo vean a nivel regional. La diferencia en el apruebo y en el rechazo entre una elección y la otra. Como ustedes ven, perdimos en todo Chile. Las diferencias regionales son abismantes. Y la derecha, o el rechazo más que la derecha, el rechazo ganó en todo Chile. Abismante la diferencia. ¿Qué pasó con los estratos sociales? La votación. Como ustedes pueden ver en la gráfica, en todos los estratos sociales perdió el apruebo. Pero donde más perdió fueron los estratos más bajos. El quintil bajo, el quintil medio bajo, fueron donde el apruebo sacó menos votación. A diferencia del medio, el medio alto y el alto, donde obtuvo un poco mejor la votación del apruebo. Curiosamente, nosotros los socialistas siempre hemos dicho, en nuestra declaración de principios dice que nosotros somos representantes de los trabajadores manuales e intelectuales. Pero uno podría preguntarse, ¿qué pasó entonces? Si nosotros representamos a los trabajadores manuales e intelectuales, ¿por qué los trabajadores manuales votaron por el rechazo? Y los trabajadores intelectuales votaron por el apruebo. Aparentemente, el partido en el ejercicio de estos 30 años se alejó de los sectores más populares y se concentró en sectores más profesionales. La Juventud Socialista dejó de tener jóvenes en las poblaciones y tuvo solo jóvenes en las universidades, muchos profesionales dentro del partido, pero poco partido en sindicatos y en el mundo trabajador obrero. Podría ser alguna de las explicaciones que habría que darle una vuelta y analizar. Otro elemento, por sexo. Para que ustedes sepan, a nivel nacional, el 51,29% de las personas con derecho a voto son mujeres. La mayoría de las personas que tienen derecho a sufragio en este país son mujeres. Y en la región de la Araucanía, el 50,89%. O sea, igual son mayoría. Por un 0,89 les ganan a los hombres. Las mujeres son mayoría. Sin embargo, y ahí tenemos, esta gráfica yo la coloqué como el consuelo, el mal de muchos, consuelo de tontos. Decir, compañero, no nos sintamos tan mal. Aunque en la Araucanía hubiésemos hecho el milagro de que ganara el apruebo, perdíamos igual. Porque las 5 regiones que concentran la mayor votación del país, que son Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, Maule y Biobío, nos ganaron en todas, por cifras abismantes. O sea, la diferencia de votación en la región metropolitana es sobrecogedora, es impresionante, y nos ganaron en las comunas populares.
sea, es algo que aquí el compañero Arturo Barros va a tener la oportunidad de explicarnos cómo diablo el Partido Socialista perdió en la Metropolitana y perdió en Valparaíso, cuna de Salvador Allende. Pero hemos retrocedido electoralmente en las regiones más populares, con mayor población. Y aquí tenemos la imagen de lo que fue la región de la Araucanía. Angol, y nuestra diferencia con el rechazo, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay. Perdimos en todas. No, ya que empezamos más tarde, voy a hacer rápido esta parte del análisis para que podamos pasar a la parte donde ustedes intervienen. Aquí tenemos la provincia de Cautín, la misma situación. Bueno, yo le puse un asterisco al lado. Si alguien se pregunta qué significa ese asterisco en alguna comuna, significa que teníamos un concejal. Entonces, más encima teníamos la responsabilidad política de que teníamos concejales en esa comuna y perdimos. Uno podría decir, oye, concejal, ¿y qué pasó? ¿Usted no habló con sus electores? ¿No habló con la gente que lo eligió usted para que siguiera votando por el apruebo? Porque tuvimos un efecto de que no solamente se perdió parte de la votación, sino que ganaron los otros muñecos. Ahí ustedes tienen la imagen. Y este es el otro resultado que involucra a la región de la Araucanía. Somos la región de la Araucanía, la región donde se encuentra una importante comunidad mapuche, es el origen de los mapuches, y finalmente en las 10 comunas con mayor población indígena ganó el rechazo. En todas. Saavedra, tenemos 2 concejales socialistas en Saavedra, y en Saavedra, con una población indígena del 80,64%, el rechazo ganó por un 68,57% de los votos. Esa es una situación que es compleja y que habrá que analizar y que podría tener diversas explicaciones, pero que en la práctica los números nos deja esa imagen. ¿Qué pasó? Ahí yo me pongo algunas preguntas. Esto no son conclusiones definitivas, son algunas preguntas que yo me hago. ¿Qué pasó? ¿Los movimientos sociales, los independientes por el apruebo y la izquierda trabajaron divididos? ¿Se confió con la Constitución? ¿Era tan buena que solo leerla el pueblo aprobaría? ¿El pueblo no leyó la Constitución y votó engañado por los fake news y las mentiras de la derecha? ¿La mayoría del pueblo chileno es conservador y no le gustó una nueva Constitución progresista? La derecha hizo una campaña dirigida a captar el voto del chileno aspiracional individualista, que nunca vota, pero que estaba obligado a votar en el plebiscito de salida. Bueno, ¿y la guinda de la torta? El chileno votó rechazo, molesto con Boric, porque el gobierno no respaldó el retiro del 10%. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quieren? La mayoría de las mujeres no quieren una constitución paritaria ni derechos sexuales y reproductivos. Le hago esa pregunta. ¿Cuál es el objetivo? El 51,29% de las personas con derecho a voto son mujeres. Por lo cual, si todas las mujeres hubieran votado a apruebo, ganamos igual. Pero no votaron a apruebo. Entonces, las mujeres no quieren una constitución paritaria ni derechos sexuales y reproductivos en la constitución. La mayoría de los indígenas no quieren reconocimiento plurinacional, autonomía territorial y pluralismo jurídico. La mayoría de los chilenos no quieren protección ambiental ni que el agua sea un bien nacional de uso público. La mayoría de los chilenos no quieren que la educación y la salud sea un derecho universal, público, gratuito y de calidad garantizado para todos. La mayoría de los chilenos no quieren que la vivienda sea un derecho constitucional. La mayoría de los chilenos no quieren que la Constitución sancione de por vida a los políticos corruptos. Y podríamos, etcétera, seguir extrapolando una serie de análisis posibles, preguntas, respuestas de distinta índole respecto a lo que pasó. Porque lo que pasó es un fenómeno multicausal y no hay una verdad absoluta, y la convocatoria a este encuentro es justamente poder encontrar una verdad
desde nuestra realidad regional que podamos compartir con la dirección nacional a fin de que nos pongamos el overall y empecemos a trabajar para revertir estas cifras. Porque en definitiva lo que sí pasó, y que es un hecho de la causa real, es que el apruebo perdió poco más de 1 millón de votos entre la entrada y salida, y se agregaron 5 millones de votantes nuevos que votaron por el rechazo. Y por eso nos dieron en el suelo. Porque esos 5 millones de electores nuevos votaron masivamente por el rechazo. ¿Por qué votaron por el rechazo? Es justamente la incógnita cuando nosotros creemos que la Constitución era tan buena y que los constituyentes socialistas la habían hecho tan bien en su trabajo que resulta golpeador e inexplicable para la militancia del partido la derrota. Si en el mundo miraban con admiración esta Constitución chilena, había académicos de otras universidades extranjeras que querían venir a copiar el modelo, y todo se frustró cuando el pueblo dice que no. Y a ver si funciona. ¿Tú votaste rechazo? ¿Por qué? Porque no sé, al final no sé lo que va a pasar, si sigue lo mismo o va a pasar a otra historia, como uno dice, cambiando la hoja del cuaderno. ¿Por qué votaste rechazo? Porque no estaba de acuerdo con el apruebo por muchas cosas. Viene la ley que si tú tenías más de una propiedad, las demás le van a pertenecer al gobierno y solo una te va a pertenecer, y igual por eso voté, no me gustaba. ¿A través de qué medio te informaste? A través de las páginas. ¿Alguna en particular? Instagram. Rechazo. ¿Y por qué? Porque no estaba de acuerdo con todo. ¿Qué cosa le molestaba, principalmente? Muchas cosas. ¿Pero en particular una que determinó su voto? Que por lo menos los jubilados nosotros tenemos una pensión mísera. Son 100 y tanto que no alcanza para nada, hay que hacer malabares para eso. Así que por eso. ¿Qué opina del resultado del plebiscito? Sí, perfecto, bueno. ¿Por qué votó rechazo usted? Sí, porque así tenemos empleo, si nos quitan el agua, los ricos no pueden cultivar, no pueden sembrar, plantar, y la verdad que el empresario Él le cuida el agua al empresario. ¿Usted votó rechazo? Sí. ¿Y por qué? Porque pensando en ¿cómo se llama? En las pensiones, en cosas. O sea, ¿usted cree que ahora se van a mejorar las pensiones? Yo creo que sí. ¿Eso fue lo más importante que motivó su voto? Rechazo está bueno porque la nueva constitución venía con muchas fallas que a muchas personas no les gustaba. ¿Qué es lo que menos te gustaba? ¿O más te disgustaba? Bueno, yo no la leí ciertamente, pero escuché a otras personas que la habían leído por la cuestión de las personas que tenían más de un terreno, que le iban a quitar un terreno y toda esa cuestión. Fui a la urna sin no tener ningún entendimiento en los dos, en el sí y el no, por decirlo así. Pero a mí me da lo mismo. El por qué. Pues yo ya estoy viejo, y ya yo creo que estoy agotado, soy jubilado con 70 años, y yo creo que a mí no me interesa el resultado. Si toda una vida han estudiado, pagando, sacrificando ser mejor padre, ¿por qué nosotros podemos hacerlo más? ¿Por qué tenemos que tener todo regalado? ¿Eso fue determinante para usted? ¿O hubo algún aspecto de la Constitución de la propuesta que no le gustó? Hubieron varias, pero... La que fue más crítica para usted, ¿cuál fue? Lo que pasa es que nunca van a dejar de haber AFP, siempre van a buscar la forma de que la gente siga pagando su AFP, nunca va a ser gratuito. Entonces, aparte que los que formaron la nueva constitución nunca fueron claros tampoco. Bueno, les agradezco a todos ustedes la atención a través del presidente regional y del regional. Estará a disposición de ustedes la presentación con las cifras, el análisis comuna por comuna para que cada uno de ustedes haga su propia lectura de acuerdo a su realidad y cómo revertimos los resultados. Gracias a todos, compañeros. Compañeros, les dejo la palabra.